adiposo blanco generalmente es el que sirve como una bodega, ¿sí? Es donde va a estar la reserva energética. La reserva energética en forma de grasa, ¿sí? Entonces, en el tejido adiposo blanco, digamos que este es un adipocito, ¿sí? Y va a tener una vacuola grandota de grasa. Entonces, el tejido adiposo blanco, por eso es reserva de energía, porque casi va a estar almacenando solamente grasa, ¿sí? Y por aquí va a haber una mitocondria y otra por acá. Entonces, sirve para eso. La mayor de las veces. El tejido adiposo marrón, en cambio, sirve para mantener o generar el calor corporal, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Elimina energía. Entonces, la diferencia es que estos adipocitos, en cambio, tienen vacuolas pequeñas de grasa, pero tienen muchas mitocondrias. Y entonces, ¿qué pasa en las mitocondrias? Se genera la glucólisis, ¿no es cierto? Entonces se genera la glucólisis y por lo tanto va a haber eliminación de energía. Y eso es lo que hace el tejido adiposo marrón, ¿sí? Toda esta energía que está guardada aquí, a través de la glucólisis por las mitocondrias que tiene este tejido. Y como les decía, el tejido Beigh, en cambio, es una mezcla de los dos. El tejido adiposo blanco, que tiene la vacuola grandota de grasa, pocas mitocondrias, puede entrar en un proceso de apardamiento, se llama, en donde genere una célula con muchas mitocondrias y la energía, la vacuola de grasa, pues va eliminándose, va consumiéndose y generando energía. Esto es importantísimo porque muchas veces nosotros pensamos que el tejido adiposo solamente es grasa, pero no, ¿sí? Tiene algunos componentes. Entonces ya vamos a ver que indicarles las gráficas para que ustedes puedan ver cómo se ve el tejido adiposo, ¿sí? Cuando vino el ingeniero, el biotecnólogo, él les habló sobre esto. Él les habló que actualmente a través de la biotecnología hay unos lactobacillus que hacen que pase esto, que haya un apareamiento de las células adiposas. Y ese es un tratamiento para la obesidad. Imagínense toda esa gente que tiene súper obesos, que tienen mucho tejido adiposo blanco, que vamos a ver que este es el más endógenamente activo, ¿sí? Por medio de estos lactobacillus les genera la producción de mitocondrias. Entonces, sin hacer mucho esfuerzo, ellos van perdiendo peso, justamente por la eliminación de energía. Y por eso es importante conocer la fisiología, la embriología y la histología, porque si no, no entiendes cómo se producen cómo se producen esos efectos. Este no tiene, solo tiene este. Doc, una pregunta. TSSC era solo tejido subcutáneo. Tejido celular subcutáneo. Gracias. Tienen un logo. Entonces, ahorita mismo en el mundo hay una pandemia, así como lo fue el coronavirus, pues la pandemia esta es mucho más grave porque se queda, el virus ya se fue, pero ahorita tenemos la pandemia de la obesidad. Y justamente lo que van a conocer ustedes, la parte fisiológica, les va a ayudar a entender por qué se desarrolla este problema tan serio
obesidad. Entonces, actualmente nosotros vivimos en un entorno que nos hace ganar peso. Eso se conoce como un entorno obesogénico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren, nosotros fuimos a comer, inclusive yo, que sé que no tengo que comer, el sentir el olor de alguna comida te lleva recuerdos y eso te hace sentir placer, o sea, te hace sentir satisfacción o alegría. Y muchas veces comemos por recordar esos sentimientos, ¿sí? Entonces el cerebro es el encargado de que tú sientas hambre o sientas saciedad. Lo mismo, si nosotros nos hidratamos, en vez de tener agua, tenemos gaseosas, tenemos Boosty, tenemos todo eso. Y tomarse un vaso de gaseosa equivale a comerse a 2 panes, ¿sí? Entonces imagínense, si ya me como la cola y aparte de eso me como una galleta y aparte de eso me como un helado y una salchipapa, pues ya. Entonces, miren, una de las causas es justamente el mayor consumo de carbohidratos refinados, por ejemplo las papas fritas, ¿sí? Ahí hay 2 problemas en las papas fritas. Primero, que es un carbohidrato, y es un carbohidrato que ya se refinó. Y lo segundo es la grasa saturada de la fritura. Entonces son 2 problemas. Esa grasa saturada va al cerebro y daña los receptores donde llegan las hormonas de saciedad. Y es por eso que tú tienes hambre todo el tiempo. Aparte de eso, estas grasas estimulan una parte del cerebro que te hace sentir placer. Entonces tú buscas alimentos que generen esa sensación. Las bebidas diferentes al agua, todas las bebidas engordan, ¿sí? Y casi los embutidos y casi todos los alimentos procesados que tenemos en la actualidad tienen mucha grasa saturada, tienen mucha sal y tienen mucho azúcar. Entonces no me dejarán mentir, los embutidos son sal purita, ¿cierto? Y los dulces pues tienen en cambio todo lo contrario, azúcar purita. Pero resulta que en la actualidad no solamente es la comida lo que nos hace daño. Estos envases de plástico tienen una sustancia que se llama bisfenoles, que es lo que le da la rigidez a los plásticos, y eso también genera un daño a nivel del cerebro, genera un daño a nivel de la microbiota y también te hace engordar y genera alteración del metabolismo de las glucosas. Lo mismo los talatos, que son otro tipo de plásticos. Entonces los plásticos que son duros tienen esta sustancia y las sustancias como los pinta uñas, todos los envases tienen los talatos, ¿sí? Entonces todos estamos expuestos a eso todo el tiempo. También genera que ganes peso fácilmente. Y como si eso no fuera poco, el dormir menos de 6 horas o dormir más de 9 horas también es un factor de riesgo para obesidad y para diabetes, ¿sí? Al igual que el estrés, ¿sí? El estrés, la ansiedad, la depresión y la ira son factores de riesgo para obesidad y desarrollo de diabetes y enfermedades como la hipertensión o problemas cardíacos, ¿sí? Pásale. Entonces, pásale. Lo que yo les decía, miren, este es el tejido adiposo. Entonces el tejido adiposo no solo está formado por adipocitos, que sería la célula como tal, ¿no? Sino miren ustedes, aquí tenemos adipocitos, pero también tenemos fibras nerviosas, tenemos adipocitos que todavía no están maduros, que son preadipocitos, también tenemos macrófagos, que son células inmunitarias, lo mismo los eosinófilos. Obviamente va a haber vasos sanguíneos para que se nutran las células, ¿sí? Entonces así está compuesto el tejido adiposo. Y lo que yo les decía, tenemos el tejido adiposo blanco, que como ustedes ven es casi la vacuola de grasa nada más, y el núcleo que está yéndose hacia la superficie porque le empuja la vacuola de grasa. El tejido marrón, en cambio, miren, tiene bolitas chiquitas de grasa, ¿sí? Y el núcleo está acá. Y no se puede ver las mitocondrias, pero hay muchas mitocondrias. Y el tejido adiposo beige, que es una mezcla de los dos, que ya les dije dónde los encontramos. Pásale, por favor. Entonces aquí es donde, como ustedes pueden ver, los depósitos de tejido adiposo marrón, está súper clavicular,
supraclavicular, subcutáneo anterior, en unas partes del abdomen también, ¿sí? Pero es poquito en relación al tejido celular subcutáneo blanco. Pásale. Ya. Entonces íbamos a hablar sobre, pásale a la siguiente, sobre el tejido adiposo como un órgano endocrino. Si es un órgano endocrino, entonces ¿qué tiene que hacer ese tejido adiposo? Secretar hormonas, ¿sí? Entonces miren, el adiposito este es el adipocito, ¿sí? El adipocito secreta algunas hormonas, por ejemplo esta que se llama la adiponectina. La adiponectina es una hormona protectora del tejido adiposo, entonces regula el metabolismo energético, ayuda a que se oxiden los ácidos grasos, ¿sí? Por lo tanto reduce los triglicéridos y mejora la sensibilidad a la insulina. Mientras haya sensibilidad a la insulina, no vas a tener hipertensión arterial, no vas a tener dislipidemia ni tampoco diabetes, ¿sí? Entonces es una hormona buena, la adiponectina. Esta está en relación al peso. Entre menos peso tengas, más adiponectina se secreta. Y entre más peso tengas, menos adiponectina secretas, ¿sí? Por eso, esta es una hormona protectora. Entonces, entre más obesidad, más insulinoresistencia. Una de las causas es porque hay menos adiponectina, ¿ya? Otra hormona que produce el tejido adiposo es la leptina. Esta hormona, en cambio, cumple un sinnúmero de funciones, ¿sí? Es muy buena la leptina. La leptina, pero ya vamos a ver qué pasa en la obesidad. La leptina es una hormona que ayuda a que los adipocitos inmaduros, que se llaman preadipocitos, se transformen en adipocitos maduros. Y eso es bueno. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen obesidad? Que digamos que tenemos 10 células, 10 adipocitos. Y en una persona con obesidad, esos 10 adipocitos crecen y se ponen uno encima del otro. Entonces, ¿qué pasará con los vasos sanguíneos de esos adipocitos? Colapsan, porque están las células grandotas y les aprisionan. En cambio, la leptina hace que no se hagan grandotes los adipocitos, sino que gestiona la adipogénesis, que significa origen de nuevos adipocitos. Entonces empiezan a nacer más adipocitos. Por lo tanto, la grasa, en vez de estar en 10 células, se va y está en 50 células. ¿Qué pasará con los vasos sanguíneos? No pasa nada, les dan nutrición a las células, ¿ya? Entonces no generan complicaciones. Entonces, y los primeros adipocitos que dijo, cuando la masa, o sea, el peso se vuelve masa muscular. a ver, ¿cómo? De los primeros adipocitos que había, de la adiponectina, Ya. usted dijo que era en relación al peso. Y si ese peso viene por masa muscular. No, pues ahí está bien. Solo estamos hablando de más tejido adiposo blanco. Ya, ahí no es bueno. Grasa como tal. Ahora, otra función de la leptina es producir lipólisis. Con la lipólisis, ¿qué va a haber? Salida de ácidos grasos y glicerol, ¿no es cierto? El glicerol irá a formar glucosa, si es que se requiere, y los ácidos grasos pues se quedarán en la sangre y podrán ser utilizados como energía, ¿sí? Entonces hace que no se acumule la grasa. Otra función de la leptina es que el adipocito blanco se transforme en marrón, generando más mitocondrias. Otra función de la leptina es que actúa a nivel del sistema inmune. Y al actuar sobre el sistema inmune, ¿sí? Es una hormona también que promueve la inflamación con el sentido de que mueran algunas células para que no se apelotonen, ¿sí? Y finalmente, pues genera la apoptosis. Entonces, lo que les decía, en una persona con obesidad hay un montón de células agrandadas que van a generar citoquinas que producen inflamación. Pero
La leptina hace que se mueran esas células. Por lo tanto, los vasos sanguíneos ya no se colapsan, ¿sí? Y tienen buena nutrición y no generas más daño. ¿Ok? Entonces, la función de la leptina es buenísima, ¿sí? Es protectora. Pero, ¿qué es lo que pasa? En los primeros estadios de la diabetes, que vamos a ver más adelante, hay una insulinoresistencia. Es decir, a pesar de que la insulina es buena, se produce demasiada insulina y eso ya no es tan bueno. Lo mismo pasa en obesidad. Conforme tú aumentas de peso, produces más leptina, pero ya no se producen estos efectos, porque hay una resistencia a la leptina. Entonces hay menos adipogénesis, menos lipólisis, menos amarronamiento de las células, menos proinflamación y menos apoptosis. ¿Sí? Entonces, porque si no sería esta una buena cura. Cuando descubrieron la leptina y se dieron cuenta que la leptina producía todas estas funciones, dijeron, ya, esa es la cura para la obesidad. Vamos a hacer medicamentos en base a leptina y ya con eso una persona pues va a bajar de peso. Y no resultó. Resulta que hay síndromes genéticos, alteraciones genéticas, en donde hay falta de secreción de leptina, no se produce. En esos pacientes sí funciona colocarles leptina, porque ellos no tienen genéticamente, entonces no es que produzcan más, pero es que no tienen. Entonces le pones y normalmente esos bebés nacen obesos, o sea, son chiquititos y son obesos, ¿sí? Entonces le pones la leptina y vuelven a su peso normal, pero solo cuando hay esos síndromes genéticos. Ahora, si tú eres un súper obeso que has ganado ese peso de forma crónica por el medio ambiente, ahí ya no funciona la leptina, porque hay una resistencia a la leptina. ¿Qué significa resistencia a la leptina? Que todas estas células que tienen receptores para leptina van a estar dañadas, el receptor, y por lo tanto la leptina no va a hacer su función. O sea que por más que tome leptina o leptina no va a funcionar. Porque están dañados los receptores. Hay las personas que sí les funcionan los receptores de leptina y están un poco gorditos, pueden tomar leptina para... No. Ahora, la pregunta, a ver, dime cuál es. Tienen que hacer la pregunta correcta. ¿Qué me ibas a preguntar? O sea, si dice que solo sirve, o sea, la leptina en las personas que es por genético, ¿verdad? Ajá, porque no tienen leptina, pero los receptores sí están funcionando, pero lo que no tienen es leptina. En cambio acá sí tienen leptina, pero están dañados los receptores. Entonces la pregunta que deberían hacerme es ¿por qué se dañan los receptores? La grasa saturada, los carbohidratos refinados. Entonces, dentro del manejo de los pacientes con obesidad y diabetes, lo primero que hay que hacer es quitarles ese tipo de alimentos, que es lo que te daña los receptores a nivel del cerebro y a nivel periférico. ¿Sí? Pásale, por favor. Pásale. Ya. Miren, aquí les voy a mostrar qué es lo que pasa cuando un adipocito es saludable versus cuando hay obesidad. Entonces, supongamos que Nayeli por una semana se ganó un premio de $50 al día en comida. Entonces viene todos los días a la universidad y dicen, no, pues no le dan para que compre otra cosa, solo es comida puede ella comprar. Entonces, por no dejar que se desperdicie el dinero, empieza a comer todos los días salchipapa, helados, bolones, lo que se imaginen. Todo lo que encontró en el bar se comió durante una semana. Entonces, miren, aquí tenemos los adipocitos, ¿no es cierto? Y ese exceso de calorías, de energía que consumió, tienen que guardarse. Ya dijimos que el tejido adiposo blanco, por excelencia, es un almacén, ¿no es cierto?, de energía. Puede pasar dos cosas. Puede pasar que la
las células aumenten en número, eso se llama hiperplasia. Hiperplasia es el aumento en número de células. O puede pasar que se hipertrofien, es decir, que las células se hagan más grandes. Si las células se multiplican y se dividen, eso es bueno, por lo que habíamos hablado. Los vasos sanguíneos no colapsan, no hay macrófagos ni nada. Entonces esto es saludable. Pero si es que tus células empiezan a crecer, a hipertrofiarse, ahí miren, las células, los macrófagos, que son células inmunitarias, reconocen a estas otras células que están muriendo y vienen y las atacan, ¿sí? Y para variar, entonces no hay sangre suficiente para dar de alimentar a estas células gordas, ¿sí? ¿Y qué pasa? Hay infiltración de macrófagos y producen citoquinas. Citoquinas son sustancias químicas nocivas que producen algunas células. Entonces, el tejido adiposo blanco, el adipocito, produce algunas citoquinas, algunas toxinas, ¿sí? Factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 2, interleuquina 10. Esa sustancia, como es tóxica, a donde vaya va a dañar las células, ¿sí? Y eso se llama lipotoxicidad, ¿sí? Es decir, la hipertrofia de las células adipositas que producen estos mediadores inflamatorios, citoquinas, van a producir una reacción de inflamación en todo tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo me corto el brazo? Empiezo a sangrar, ¿no es cierto? Y se demora en curarse, ¿no es cierto? Ustedes han visto, se queda rojo, te queda doliendo, está inflamado. Ahora imagínense que eso les pase a absolutamente todas las células de tu cuerpo. Eso hace la obesidad. Es como si tuvieses un proceso inflamatorio todo el tiempo, como que tuvieras cicatrices en todo tu cuerpo, por dentro, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a generar todas las complicaciones que ustedes pueden ver acá. Entonces, cuando pasa esto, puede ser que esa grasa se vaya a otros lugares donde no debería estar. Ya dijimos que el tejido adiposo blanco se guarda debajo de la piel, ¿no es cierto? Ese es el tejido celular subcutáneo. Cuando está ahí, no pasa nada. Pero ya cuando hay esto, esa grasa se va a meter a otros órganos, al hígado, por eso es el famoso hígado graso, que es tan común y es tan peligroso porque si tienes hígado graso te puede dar diabetes, te puede dar hipertensión, enfermedad cardiovascular, ¿sí? Te va a producir insulinoresistencia y eso te va a llevar a diabetes o enfermedad cardiovascular y te vas a morir de muerte. La primera causa de muerte a nivel mundial es la enfermedad cardiovascular. Causa en la mayoría de los casos. Por eso ahora es muy complejo porque la mayoría de personas tiene obesidad. ¿Sí? Pásale. Entonces, miren, aquí tenemos el tejido adiposo y esta es las citoquinas, lo que yo les decía. Esto es lo tóxico que produce. ¿Sí? Es como un veneno, igualito que un veneno. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner una X y una calavera. Porque en verdad es tóxico. ¿Sí? Entonces, miren, esto atrae a células inflamatorias y los ácidos grasos que salen de la lipólisis de acá, que en un principio era buena cuando había leptina, porque hacía que esos ácidos grasos se utilicen como energía. Cuando ya hay leptinoresistencia, esos ácidos grasos van a través del torrente sanguíneo y se almacenan en el hígado. Entonces miren el hígado como está lleno de grasa. Y conforme se vaya acumulando más y más de grasa, eso puede llevar a cirrosis o a cáncer de hígado, ¿sí? Que también es una epidemia que tenemos actualmente. Antes la primera causa de cirrosis era el alcohol. Ahora la primera causa de cirrosis es el hígado graso.
aquí tienen alguna pregunta? ¿Sí está todo claro? ¿Cómo funciona el tejido adiposo? ¿Claro? Ya. Entonces decíamos que tenemos el tejido adiposo, ¿no es cierto? Y el tejido adiposo tiene células adiposas, tiene macrófagos, tiene nervios, tiene vasos sanguíneos, ¿sí? Esto es normal. Cuando comes demasiado y exceso de energía, entonces las células tienen que empezar a guardar esa energía, el tejido adiposo. Lo puede hacer de dos formas. O multiplicando las células, se divide y eso se llama hiperplasia. O puede, en cambio, las células hacerse más grandotas. Y esto se llama hipertrofia. La hiperplasia, como son muchas células, cada célula coge un poquito de grasa. Y por lo tanto, los macrófagos, que son células inmunes, no atacan. ¿Sí? Y todo está normal. Generalmente, cuando hay hiperplasia, es cuando tu tejido adiposo subcutáneo está funcionando bien. Entonces, mientras tu grasa esté metida debajo de la piel, no pasa nada. ¿Sí han visto ustedes que hay estas personas que son gorditos todo el cuerpo? Eso es bueno, porque significa que ellos pueden guardar más cantidad de grasa debajo de su piel. Pero si han visto esa gente que son delgados y panzones, eso es pésimo, porque significa que no pueden guardar grasa debajo de la piel. Si la guardan debajo de la piel, hiperplasia saludable. Pero si no la bajan, no la guardan debajo de la piel, igual siguen comiendo un montón, esa grasa tiene que irse a guardar a algún lado. ¿Y a dónde se va? A cualquier otro lugar que no sea debajo de la piel. Al corazón, al riñón, a los vasos sanguíneos, al hígado, al páncreas, a todos los órganos que puedan imaginarse. Y ahí es malo. ¿Sí? Entonces, cuando hay esta hipertrofia, esos macrófagos que tenía el tejido adiposo se triplican, aumentan. Y estos atacan a las células adiposas y hacen que se mueran. ¿Sí? Y al morirse y al estar con los macrófagos y al colapsar los vasos sanguíneos, empiezan a secretar estas sustancias tóxicas que son las citoquinas. Y estas citoquinas son el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 2, interleuquina 10, etcétera, etcétera. Y esto es tóxico, literal. Y todo esto se va a través del torrente sanguíneo a todas las células de su cuerpo. Y genera más resistencia a la leptina y genera resistencia a la insulina. Cuando veamos diabetes, ustedes van a ver que todas las células del cuerpo tienen receptores para leptina y para insulina. Por lo tanto, estas son consideradas enfermedades sistémicas porque dañan todo tu cuerpo. No es como, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, solo te daña el corazón. Esto te daña todo. Por eso los pacientes con diabetes se quedan ciegos, se les daña el riñón, se les amputan las piernas, se les da infartos, porque la diabetes ataca a todos los órganos, absolutamente a todos. ¿Sí? Sí, o sea, la obesidad es una causa para el desarrollo de diabetes tipo 2. Entonces, ¿ahí sí quedó más claro? Ya. ¿Alguna otra duda? Pregunten, porque si no, después ya vamos a entrar a algo más complejo. Y esto tiene que estar bien entendido. Esto es un estudio que hicieron en jóvenes, adultos jóvenes, y en el cual quisieron demostrar
hígado graso era el precursor o factor de riesgo para desarrollar algo que se llama síndrome metabólico, que son esas personas que tienen obesidad, presión alta, problemas de colesterol, problemas de glucosa. Eso se llama síndrome metabólico. Entonces, el hígado graso, que parecería que no es tan malo, sí es muy malo, porque ya te predispones a estas enfermedades. Pásale, por favor. ¿Le paso? Sí, esto ya hablamos. Esto es lo que les dio Miguel cuando vino a dar esta clase. Como el tejido adiposo blanco se transformaba en tejido adiposo marrón, y a través de la proteína desacopladora 1CP1, pues las mitocondrias pueden generar energía y por lo tanto pierdes peso. Pásale. Esto ya hablamos, pásale. Ya. Entonces, miren. Esto es lo que les decía. Aquí le tenemos a Nayeli, que se comió toda la semana lo que alcanzó a ver, ¿sí? Con los $50 que tenía para comerse todos los días. Y tenía dos opciones. La una opción era guardar su grasa debajo de la piel. ¿Sí ven amarillito que está debajo de la piel? Ahí es donde debe guardarse la grasa, ¿ya? Pero Nayeli, al igual que yo, si ven que tengo pegada la piel al hueso por poco, ¿sí? Por ejemplo, yo, si me engordo, nunca me van a ver a mí el cuerpo gordo, porque yo no puedo guardar mi grasa ahí. O sea, no me sirve mi bodega para guardar grasa. Entonces, si yo empiezo a ganar peso, enseguida se me va la grasa al hígado, a cualquier otro lado, ¿sí? Y es real, porque alguna vez tuve triglicéridos altos e inicios de hígado graso. Y soy delgada, y es justamente por eso, que yo no tengo capacidad para almacenar grasa debajo de la piel y se me va para cualquier otro lado, ¿sí? Entonces, las personas, en cambio, que son gorditas todo su cuerpo, tienen mucha capacidad de almacenamiento de grasa debajo de la piel. Entonces, mientras puedan guardar grasa debajo de la piel, no van a desarrollar ninguna enfermedad. Obviamente no significa que todo el tiempo esa piel va a ceder. Ustedes han visto los obesos extremos, ¿no es cierto? Cómo empiezan a deformarse. En ese momento ya no funciona ya esto como reserva, ¿sí? Y la grasa empieza a meterse en otros lugares. Miren, en el músculo se mete la grasa, en el corazón, en el hígado, en el riñón, en todo lado, los vasos sanguíneos. Y dependiendo dónde esté esa grasa, va a generar problemas en ese órgano específico y a nivel sistémico. Entonces, cuando la grasa está metida en el corazón, da infartos o da insuficiencia cardíaca. Cuando la grasa está metida en el hígado, en cambio, produce una alteración a nivel de todo su cuerpo y les puede dar diabetes, hipertensión, problemas de lípidos. Cuando hay grasa a nivel del riñón, pues les va a dar insuficiencia renal. Hay como causa de insuficiencia renal, obesidad. Si se mete al páncreas, va a producir diabetes, y así, en cada uno de los órganos, ¿sí? Entonces, pásale por favor, eso se llama lipotoxicidad, ¿no? Lo que vamos hablando. Ahora, miren ustedes, aquí tenemos el tejido adiposo blanco normal, sano, saludable. Y acá las células se hipertrofiaron, no se hiperplaciaron, sino se hipertrofiaron. Por lo tanto, estas células que ya empiezan a morir los vasos sanguíneos, entran los macrófagos, empiezan a producir sustancias. FFA significa ácidos grasos libres, ¿sí? Y también estimulan la secreción de macrófagos, que a su vez van a producir lo que les decía, las citoquinas, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, etcétera, etcétera. Y esto va a producir hipoxia. Hipoxia es disminución de la oxigenación, ¿no? En cada una de las células. Va a producir angiogénesis deteriorada. ¿Qué era angio? Vaso. Y génesis, origen. Entonces ya no va a haber formación de nuevos vasos sanguíneos, se va a fibrosar el tejido, van a infiltrarse células de inmunes, y
todo eso va a llevar a algo que es la lipotoxicidad, la glucotoxicidad, porque cuando ya pasa esto, hay insulinoresistencia que hace que las glucosas empiecen a aumentar, disfunción del endotelio. El endotelio es la capa interna de todas las arterias, de los vasos sanguíneos, también daña, ¿sí? Y eso es lo que te va a llevar a todas las enfermedades que ya tenemos. Y miren, por un lado están todas estas acciones por infiltración de células que están en relación también con las hormonas que produce el tejido adiposo. Entonces disminuye la adiponectina porque decíamos que entre más peso tengas, menos adiponectina, ¿no es cierto? Y la leptina, que a pesar de ser buena, pero hay resistencia. Por lo tanto, hay disminución de adiponectina, aumento de leptina, que empeora esto que se denomina metainflamación. ¿Qué es la metainflamación? La insulinoresistencia por hiperinsulinemia. Pásale. Ahí está lo mismo. Ya. Mira. Otra cosa importante, hablar de tejido adiposo y de obesidad, es que no todos los que son delgados, o como les digo, hay obesos que son delgados y hay hay obesos que son delgados. Y Tiene pancita.